Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos de vuelta. Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día absolutamente fantástico, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, uno que nos lleva directamente al corazón palpitante del espectáculo turco. Un universo que, como bien sabemos, nunca deja de sorprendernos con sus dramas cautivadores, sus romances que nos roban el aliento y, por supuesto, esos rumores que se propagan como pólvora y nos mantienen a todos pegados a la pantalla. Y precisamente es de uno de esos rumores, uno que ha estado resonando con una fuerza inusitada, que ha dejado a muchísimas, pero a muchísimas personas, con la boca abierta, de lo que vamos a hablar hoy. Nos referimos a la supuesta ruptura de una de las parejas más queridas y seguidas del firmamento turco, y a la inesperada y deslumbrante respuesta de Hande Erçel a estos rumores, una reacción que ha causado, sin lugar a dudas, todo un seísmo en la industria. Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, en ese meollo que tanto nos intriga, quiero hacer una pausa para recordar a todos aquellos que son nuevos en esta vibrante comunidad o que por diversas razones, aún no se han unido a nosotros. Suscribirse a nuestro canal es un gesto que valoramos enormemente. Es un proceso completamente gratuito, y cada suscripción nos impulsa y nos da la fuerza necesaria para seguir creando y compartiendo con ustedes todo este contenido que sé con absoluta certeza que les encanta. Y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones. Es la clave para que nunca se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Les aseguro que estamos preparando cosas que les van a encantar y que no querrán perderse por nada del mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que verdaderamente nos ha reunido aquí hoy. Hande Erçel, la carismática, deslumbrante y extraordinariamente talentosa actriz turca, cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de éxito y cuyo rostro es reconocido a nivel mundial gracias a su icónico papel en Love is in the Air, se ha encontrado en el ojo del huracán mediático, rodeada de intensos y persistentes rumores de separación de su pareja, el distinguido empresario otomano Hakan Sabank. Durante semanas, los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, y las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, han estado inundados de conjeturas sobre el presunto fin de esta relación, una pareja que ha sido seguida con una pasión casi devocional por sus millones de fans alrededor del globo. Los susurros se habían transformado en gritos, afirmando que las presiones inherentes a la vida pública, las agendas increíblemente apretadas y quizás diferencias irreconciliables, habían culminado en la decisión de esta pareja de tomar caminos separados. Imagínense por un momento la sorpresa y la profunda decepción que esto debió generar en innumerables admiradores. Hande y Hakan se habían consolidado firmemente en el imaginario colectivo como una de las parejas más sólidas, admiradas y envidiadas, siempre dispuestos a compartir públicamente su afecto, su complicidad y la felicidad que irradiaban juntos en cada una de sus apariciones. Las noticias de una posible ruptura, como era de esperar, encendieron un torbellino de comentarios, teorías y debates apasionados entre sus seguidores, muchos de los cuales se negaban a creer que esta hermosa historia de amor estuviera llegando a su dramático fin. Los rumores se intensificaron de manera exponencial, cobrando una fuerza casi irrefutable, cuando los observadores más atentos notaron la ausencia de ambos compartiendo momentos públicos o en sus respectivas y activas publicaciones en redes sociales. Este detalle, que en el vertiginoso mundo de las celebridades a menudo se interpreta como una señal inequívoca de que las cosas no van bien, alimentó aún más las especulaciones. Se hablaba de fuentes anónimas, supuestamente cercanas a la pareja, que filtraban información sobre supuestas discusiones acaloradas y un distanciamiento cada vez más palpable. La especulación llegó a un punto álgido, con tertulianos y comentaristas intentando descifrar los motivos detrás de esta hipotética crisis, barajando desde celos hasta incompatibilidades de personalidad cada vez más profundas. Cada comentario, cada fotografía donde aparecían por separado, cada ausencia en un evento importante se convertía en una pieza más del intrincado rompecabezas que los medios intentaban desesperadamente armar, manteniendo en un estado de vilo constante a toda una audiencia expectante. Sin embargo, la verdadera sorpresa, ese momento que dejó a todos, y cuando digo a todos, me refiero no solo a la prensa ávida de titulares, a los fans devotos, sino incluso a los más cínicos y escépticos completamente boquiabiertos, fue la reacción de Hande Erçel. En lugar de optar por el silencio, por ignorar olímpicamente las crecientes especulaciones o por enviar un comunicado a través de sus representantes, una táctica tan común en el universo de las estrellas, Hande decidió abordar los rumores de una manera completamente inesperada, una manera que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Fue durante una aparición pública,
en un evento donde su presencia era esperada para hablar sobre sus emocionantes proyectos profesionales, que los periodistas, actuando como es lógico en su rol, no perdieron la oportunidad de interrogarla directamente sobre su relación con Hakan Sabancı y, por supuesto, sobre los persistentes y cada vez más fuertes rumores de separación. La expectativa en ese momento era palpable, casi eléctrica. ¿Qué diría Hande? ¿Confirmaría las sospechas que se habían tejido con tanta vehemencia? ¿O quizás lo negaría rotundamente, desmintiendo todas las habladurías? Lo que sucedió, para asombro de muchos, fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más efectivo y poderoso. Hande, con esa sonrisa que la caracteriza y que desarma al instante, y con su habitual y envidiable elegancia, escuchó las preguntas con una paciencia admirable. Luego, en lugar de ofrecer una respuesta directa, un simple sí o un categórico no, optó por un enfoque que desarmó por completo a la audiencia y a los propios interrogadores. Ella simplemente sonrió, una sonrisa enigmática que prometía mucho y revelaba poco, miró fijamente a la cámara, y con una frase que resonó en el aire y se viralizó instantáneamente, dijo algo parecido a esto: mi vida privada es privada. Lo que ustedes ven es lo que yo elijo mostrarles. Y ahora, si me disculpan, tengo que hablar de mi trabajo, que es lo que me trae aquí. ¡Boom! Esa fue la respuesta. Una bomba de sutileza. No negó nada explícitamente, pero tampoco confirmó nada. Lo que hizo, y aquí radica la genialidad de su inesperada reacción, fue reafirmar su derecho inalienable a la privacidad. Al declarar enfáticamente que mi vida privada es privada, y que lo que ustedes ven es lo que yo elijo mostrarles, Hande estaba enviando un mensaje inequívoco y contundente: ella tiene el control absoluto de la narrativa de su vida personal. No está obligada a compartir cada detalle íntimo de su relación, ni a justificar ante el implacable escrutinio público su ausencia o su presencia en la vida de Hakan. Esta declaración, lejos de calmar las aguas embravecidas por los rumores, las agitó aún más, pero de una manera completamente diferente, mucho más profunda y significativa. La reacción inmediata en las redes sociales fue un torrente de asombro y genuina admiración. Miles de usuarios de diversas plataformas elogiaron su temple, su inteligencia emocional, su serenidad y su firmeza al establecer límites claros y necesarios. Dejaba patente que, a pesar de ser una figura pública de renombre mundial, tenía todo el derecho inalienable a mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos intrusivos. Los fans que la apoyan incondicionalmente la defendieron con uñas y dientes, aplaudiendo su valentía para decir basta a la constante y a menudo invasiva intromisión en su privacidad. Por otro lado, los medios de comunicación, que esperaban ansiosamente un titular jugoso, una confirmación bombástica que alimentara sus portadas, se encontraron de bruces con una respuesta que, si bien les cerraba una puerta a la especulación directa, a la vez les abría otra para seguir teorizando, aunque desde una perspectiva diferente. Esta respuesta de Hande Erçel no solo demostró su madurez y su temple ante la adversidad mediática, sino también su excepcional habilidad para manejar situaciones de alta presión con una gracia y una dignidad dignas de admiración. En un mundo donde las celebridades a menudo se sienten obligadas a vivir bajo un microscopio constante, su declaración fue un recordatorio poderoso y necesario de que la línea divisoria entre lo público y lo privado debe ser respetada, no cruzada a la ligera. No ofreció detalles íntimos sobre su relación, ni confirmó si su romance con Hakan seguía viento en popa o si había naufragado, pero al centrarse de manera tan firme y elegante en su derecho a la privacidad, manejó la situación de una manera que la posicionó en un lugar de absoluto control. Dejó a la prensa y al público sumidos en la duda, sí, pero de una manera que, paradójicamente, resaltaba aún más su fortaleza, su independencia y su autonomía. Los analistas de la industria del entretenimiento, con su aguda visión, han llegado incluso a destacar cómo esta estrategia de no respuesta puede ser significativamente más efectiva que cualquier negación o confirmación categórica y explícita. Al negarse a darles a los ávidos especuladores el sí o el no que tanto anhelaban, les arrebató el poder de ser los descubridores de la verdad. Hande se mantiene en el asiento del conductor, permitiendo que la relación, sea cual sea su estado actual, exista y se desarrolle en el espacio exclusivo que ella misma define. Esta es una lección valiosa no solo para otras celebridades que navegan por las turbulentas aguas de la fama, sino para cualquier persona que sienta que su vida personal está siendo invadida por la insaciable curiosidad ajena. Además, esta respuesta pone de manifiesto de manera brillante la crucial diferencia entre ser una figura pública y ser una propiedad pública.
Andercel es una actriz aclamada, una artista talentosa cuya vida profesional y cuyas interpretaciones son, sin duda, de interés público. Sin embargo, su vida amorosa, sus relaciones personales, sus vínculos íntimos, son su dominio privado, su derecho inalienable y ella, con su concisa y elocuente declaración, ha reafirmado y fortificado esa frontera infranqueable. Es un acto de empoderamiento personal que ha resonado profundamente con innumerables mujeres, no solo en Turquía, sino en cada rincón del planeta. Podemos interpretar su respuesta como una forma maravillosamente elegante y sutil de decir: estoy aquí para hablar de mi trabajo, de mis proyectos apasionantes, de las películas y series que con tanto esfuerzo y dedicación les ofrezco. Mi relación es mi espacio personal, un santuario íntimo que yo cuido y protejo con celo. No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que las especulaciones sobre mi vida privada eclipsen mi carrera, ni que definan quién soy como persona y como profesional. Y eso, mis queridos amigos, es una declaración de principios poderosa, inspiradora y sobre todo, profundamente valiente. En resumen, los rumores de separación entre Andercel y Hakan Sabank fueron, sin lugar a dudas, intensos y generalizados. La prensa y las redes sociales se volcaron en especulaciones sin descanso, alimentando una hoguera que parecía no tener fin. Sin embargo, la respuesta de Andercel a las persistentes preguntas, lejos de ser una negación o una confirmación directa y predecible, fue una reafirmación contundente y admirable de su derecho fundamental a la privacidad y un recordatorio claro de que ella, y solo ella, controla la narrativa de su vida personal. Con una frase sencilla, pero cargada de significado, y una actitud serena y digna, dejó a todos boquiabiertos, demostrando una vez más su inteligencia excepcional, su elegancia innata y su firmeza inquebrantable al establecer límites. Ha sido sin duda fascinante analizar esta situación y desgranar la brillante estrategia de Andercel. Demuestra de manera fehaciente cómo una respuesta bien pensada, cargada de inteligencia emocional, puede ser infinitamente más poderosa y efectiva que 1000 palabras, desmentidos o confirmaciones vacías. Nos enseña una lección invaluable sobre la importancia de la privacidad, el respeto por los límites personales y, sobre todo, el derecho inalienable al control sobre nuestra propia vida, incluso cuando vivimos bajo la atenta mirada del público. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy en este vídeo, donde hemos desgranado la intrigante y reveladora respuesta de Andercel a los rumores de separación que mantuvieron a todo el mundo del espectáculo turco y más allá, completamente en vilo. Espero de corazón que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como yo. Antes de despedirnos, quiero reiterar mi más profundo y sincero agradecimiento por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su valioso tiempo a ver nuestro vídeo. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Ahora me encantaría, más que nada, saber qué opinan ustedes sobre la audaz respuesta de Ande. ¿Les pareció acertada y brillante? ¿Creen que es la mejor manera de manejar este tipo de situaciones tan delicadas y mediáticas? Por favor, déjenme sus pensamientos, sus opiniones y cualquier comentario que tengan en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si han disfrutado de este contenido y desean ver más vídeos como este, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta a este vídeo. Su like es un gran impulso. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda encontrarlo interesante o útil. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la forma más directa de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ni un ápice de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, su atención y por ser parte invaluable de esta increíble comunidad. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima.